pregunto con cosas que conocemos mal, es historiador, 82, 83. Así como con Roque, por una circunstancia como Marco por la música. Él estaba en una campaña en la zona oeste de Merlo y él quería algunos de los cassettes que creo que tenemos, no muchos en el entonces, vino a casa y comenzó una relación, una amistad. Luego fue creciendo, sujeto, obediente, muy humilde. Yo no sé si tengo un don, pero tengo un don que me parece que no figura en la Biblia. Es extra-bíblico. Descubrir algo que hay en una persona. Cuando vino Roque no era el principal, había otro que me parecía que era más importante, de otra zona. Pero yo vi algo ahí, y fue el primero que fue reconocido pastor. Después Gavito, después Vicente, después Gustavo. Estaba haciendo una lista y hay 20 que fueron reconocidos en estos años. Y fueron personas de un perfil muy bajo, como es Omar. Los que lo conocen saben cómo es, él habla bajito, no tiene una voz muy estentoria, sino que es muy suave. Pero los que ven la obra se maravillan de lo que han hecho. Y no hay nada mejor para alguien que está siguiendo a Dios que otro lo supere. Acá no hay competencia. Pues él tiene mucho más obra que la que hice yo, muchas más obras abiertas y María su voz, eso es una gloria. Y él nos va a abrir su corazón con su sencillez y vamos a estar expuestos a ver. Dios le dijo algo cuando me conoció también, si quiero por acordar. Pero yo quiero que así como estamos, qué bueno que hayan salido los niños, para que podamos estar bien atentos, solamente por alguna causa de fuerza mayor, que tenga que salir para el lado del oeste, no salga, por favor. Quiero escuchar la palabra. Así que recibimos cariñosamente a Omar. Buen día, hermanos. El Señor te bendiga mucho y vamos a decir algo, si el Señor nos da gracias. Primero voy a ver el horario que no pasarme. Y lo que dijo Hugo era que estábamos haciendo una campaña de evangelismo en Merlo, en la ciudad de Merlo, y era una campaña grande. En el centro de la ciudad habíamos repartido 50.000 como folletos así grandes que los pegábamos en toda la ciudad y en ciudades vecinas. Y era una campaña importante. Entonces a mí, como lo conocía Hugo por cassette, me conocía los cassettes, nunca lo había visto. Y entonces esos cassettes, principalmente uno que decía Hugo Barabashi, La Voz del Rey, que era el primero, lo usaban para orar. Nos gustaban las canciones, nunca habíamos escuchado de esas canciones. Entonces con otro pastor, cuando recorríamos el lugar y visitamos las iglesias, entonces poníamos en ese tiempo era un cassette, lo poníamos en el auto y a veces nos deteníamos ahora a la orilla de algún camino. Y entonces a mí se me ocurrió invitarlo a Hugo para la campaña, para una noche de campaña. Y cuando lo invité, él no trajo cassette para vender. Entonces yo fui a la casa al día siguiente a comprar un cassette de litio y fui. Y me costó encontrar nunca había estado en esa ciudad, así que me llamó la atención el nombre que tenía la ciudad. Y bueno, fue una experiencia importante, fui viajando en colectivo. Y cuando llego, lo saludo a su esposa y me recibió bien. Y empecé a decirle la cantidad de canciones que quería y se fue adentro, hacia una habitación, como sería una oficina, a buscarlo. Y ahí el Señor me habló con voz audible, porque yo en ese tiempo tenía muchas dificultades. Estaba en un seminario, estaba viviendo unas cosas feas que no eran mías, sino de otros, y no sabía qué hacer. Estaba en un momento saturado y mal, ya con ganas
era devolverme a mi pueblo porque no sabía qué hacer. Con mi esposo estábamos pasando mal. Y el Señor, con cosas humildes, yo escuché la voz, escuché una voz que me dijo, acá tenés que decir lo que te pasa. Así clarito, acá tenés que decir lo que te pasa. Y entonces cuando vino el hermano, le dije, mire, puedo decirle algo que es muy serio, muy importante. Yo pensaba que no me iba a creer, lo que yo tenía que contar era muy delicado. Y entonces él me bendijo, me creyó, oró por mí, bueno, y a partir de ahí nunca dejé de verlo. Él me ayudó a salir de esa situación y él no sabe, nunca supo la magnitud de esa conversación, lo que trajo aparejado toda esa conversación, porque ayudamos muchísima gente y congregaciones, porque estaba complicado un montón de cosas y ayudamos a congregaciones con esa decisión, con esa conversación que hubo así. Bueno, esa es... No sé cómo habré sido de discípulo, como discípulo, no sé cómo habré sido. Pienso que sí, pero le habré sacado algunas canas yo también, porque era difícil, era tiempo complicado, se nos costaba, estábamos muy pobres, éramos muy pobres. Uno se enseñó cómo mejorar, todo eso. Y bueno, y después empezamos a ser discípulos y lo primero que hicimos fue que yo tenía un seminario que había fundado, un seminario bíblico en la ciudad de Rafael Castillo, y Hugo me ayudó con una materia que en ese tiempo toda la palabra discipulado, eso era una palabra prohibida en algunas congregaciones. Y entonces nosotros enseñamos vuelta de camino y venta con un apunte, que lo hicimos en apunte grande, en hoja grande de oficio, con una carpeta y le pusimos, no me acuerdo cómo era, formación cristiana, pusimos así, me acuerdo, sí, ahora, formación cristiana, y le enseñamos que la gente quedó muy revolucionada con eso de ahí. Fue muchas emociones muy lindas, reuniones lindas, comenzó unas reuniones de avivamiento los lunes a la noche y venían líderes y pastores de todas las iglesias de Castillo y comenzó una revolución. Y en ese momento fue que el Señor nos habló a mi esposa y a mí para que nos traslademos a Castillo y que dejemos donde estábamos, dejamos todo lo que hacíamos. Yo estaba administrando como 70 congregaciones, tenía que hacer la administración y la parte legal. Y dejé de trabajar en ese oficio, en ese trabajo, y me trasladé a Castillo a hacer discípulos y a enseñar. Me costó horrores. Los primeros discípulos fueron pobre gente que fue víctima, no discípulos. Fueron víctimas de mi falta de conocimiento, de experiencia. Yo no quería ser pastor ni amparos, porque pensaba que eso era algo que era muy alto, muy inalcanzable para mí. Y entonces, pero la gente se fue agolpando, se fue llegando, y fueron llegando muchos, con muchos problemas. Siempre me llamaba la atención que venía gente con muchas dificultades, siempre los peores. Y uno endemoniado, el otro ya muy enfermo, otro que no tenía dónde vivir, todas así. Yo dije, no habrá uno más o menos normal que venga para alegrarnos la vida, más o menos. Entonces, una vez hice una cosa que fui a trabajar al festival de la familia con Luis Parado. Me invitan a la oficina, como yo siempre administré y tuve la administración de SED, de la iglesias importantes. Entonces me llaman de la oficina de Luis Parado para hacer toda la administración, para trabajar ahí. Trabajé 8 meses en el festival de la familia que se hizo en el estadio de Vélez. Y yo dije, bueno, el Señor se acordó de mí, me fui a trabajar y dejé el grupito ese en manos de otro, dejé el grupito que tenía, un grupito pequeño. Me daba mucho trabajo y mucho dolor de cabeza. Y entonces, cuando estaba ahí en la oficina un día trabajando, alguien me descubrió que yo tenía una congregación. Me dice, ¿vos tenías una congregación? Sí, pequeña, muy pequeña, nosotros estamos empezando. Dice, pero no te anotaste en la cruzada. No, dije, no pensé. Sí, tenés que anotarte. Y entonces me anotan en la cruzada de Luis Parado. Y entonces llega un momento que se hizo la cruzada, todo yo enseñaba, todo, y le
se reparten las tarjetas, pero se equivocaron. Antes de darme tarjeta del lugar donde tenían la reunión, me dieron de mi casa, con la dirección de mi casa, se había equivocado las direcciones. Entonces me dieron un montón de tarjetas y tuve que visitarlo porque me dio pena, porque yo enseñaba a los consejeros y todo eso, y una de las cosas era cómo contener el fruto, que dejar la campaña, cómo cuidar, de no abandonar, porque los que se convirtieran. Entonces no lo iba a abandonar yo, entonces comencé a visitar, así que ahora después tenía dos grupitos. Uno, yo le quería sacarme uno encima, pero él tenía otro. Y bueno, después lo supimos y ahí empezamos, pero la gente llegaba muy mal. Y una noche nosotros progresábamos un poco, estábamos mejor económicamente, trabajábamos fuerte, y entonces estábamos mejorando. Y una noche, nuestra historia es de mucha pobreza, ustedes no se asombren, yo estoy medio temblando y no soy buen predicador, pero yo les voy a contar una historia que las historias mías son medias pobres. Entonces nosotros nunca tuvimos nada nuevo, ni un lavarropa, ni una heladera, nada. No habíamos tenido nunca nada. Entonces pudimos ahorrar y comprarnos una heladera por primera vez desde que nos habíamos casado. Ya teníamos 3 hijos con mi esposa y nos compramos una heladera. Pero dijimos al Señor, lo orábamos con todo, como chicos y así como Roque, como dijo, así como niños. Y dijimos que cuando tengamos la heladera para dar agua a la gente que llegaba, algún sediento, así oramos así con mi esposa. Y lloramos también, de gratitud. Y una noche, a la 1 de la noche más o menos, yo salí, estaba entrando las bicicletas de los chicos y nuestras. Y un hombre de más o menos unos 40 años golpeó las manos afuera. Y nosotros teníamos una casa así, estábamos un poco adentro y una reja y todo visible, como un jardín. Y el hombre me dijo buenas noches y dice, no tendría un poco de agua fresca. Entonces yo fui y saqué una botella de agua de la heladera, contento porque alguien había venido a pedir agua. Y le di un vaso de vidrio grande y una botella de 2 litros de agua. Y el hombre dijo, está bien, y no tomó el vaso, no lo agarró el vaso, sino que tomó de la botella. Más de media botella de agua se tomó. Tomó media botella, más de media botella de agua. Me dio la botella, me dijo gracias y desapareció. Y el agua no estaba acá. Yo miraba la botella, miraba el piso, y el agua no estaba, la botella estaba semi vacía. Y el hombre desapareció y no lo pude encontrar. Y nosotros vivíamos a mitad de la cuadra, de la manzana, y no había dónde poder esconderse, dónde poder irse ese hombre. Y además se fue un segundo, sí, desapareció casi delante de mis ojos. Y a mí fuimos y no dormimos esa noche porque estábamos orando con mi esposa y diciendo un ángel vino a nuestra casa. Y a tomar agua, un ángel. Y entonces nosotros entendimos el mensaje que Dios nos decía, que no tengamos miedo de abrir la puerta a que viniera. Ese fue el mensaje esa noche. Entonces comenzamos a partir de esa noche a abrir la puerta a todo el que viniese. Y con la idea de que Jesús dijo, el que a mí viene no lo echo fuera y nunca echamos fuera a ninguno que venía con ninguna necesidad. A partir de ese día comenzaron a llegar las personas más pobres, drogadictos, personas con SIDA en el tiempo del SIDA, que era el bravo en Argentina, atendimos un montón de personas, y muchísimo. Hubo un tiempo que estábamos de velorio toda la semana de velorio por los chicos que morían en el tiempo donde no había medicamentos y todavía los médicos bien no sabían qué hacer. Cuando nosotros fuimos en la primera hora del SIDA, nos enteramos de los primeros casos que hubo y trabajamos en el partido de la Matanza y en otros lugares hasta que lo recibimos en casa. Con nuestros 3 hijos recibimos a las personas en casa, los drogadictos, los pobres. El primer comedor se abrió en mi casa casi. Y fuimos ayudando a las personas, abuelos, madres solteras, lo que viniese. Y algunos hermanos ayudaron, no había nada para, no sé, como para pedir
ayuda porque no teníamos nada para contar todavía, era todo naciente, todo reciente, todo muy pequeño. Y entonces algunos hermanos que tuvieron misericordia de nosotros nos ayudaron, como José, que nos ayudó. El tiempo pasó. Y José me ayudó a hacer, él me dijo que nunca diga, pero esta mañana quiero honrarlo diciendo que él me ayudó a hacer el primer pozo de agua que tuve. El primer pozo de agua que tuve me ayudó a hacer. Y él me ayudó también a cargar el agua de una laguna que teníamos cuando hicimos la primera granja. Había como una laguna, un bajo que se llenaba de agua y traíamos agua de ahí con balde para hacer los productos. Así que ha sido así la historia, la obra ha sido así, el trabajo fue así. Hugo siempre fue un referente, nos ayudó, escuchó nuestro lloro muchas veces cuando venimos, y él fue también, por supuesto, muchas veces me ayudó a hacer el primer galpón, el primer quiche que todavía existe, me ayudó con su mano a hacerlo. Y bueno, hemos sido muy honrados y bendecidos y bien cuidados por los pastores. Hemos pasado de todo, problemas, dificultades, bueno, eso no hace falta contarlo, porque ustedes se imaginarán que ha sido muy difícil, pero el Señor ha estado con nosotros y la obra se ha desarrollado, ¿no? Yo nunca pensé que iba a ser así, yo nunca tampoco buscamos de ser nada. Con el tiempo se fue haciendo una asociación que hoy funciona, se llama Ardulán, Granjas Comunitarias Ardulán, es una asociación sin fin de lucro al servicio de los necesitados y de Dios, por supuesto, pero nosotros nunca hicimos centro de rehabilitación, no tenemos centro de rehabilitación ni centro de ayuda social. Nosotros somos la Iglesia del Señor Jesucristo funcionando de una manera como nos tocó funcionar a nosotros. No sin problemas, con dificultades, con problemas, con desentendidos y cosas que hemos pasado, pero hasta acá llegamos y hasta acá seguimos adelante y con la ayuda del Señor seguiremos porque hace falta mucho, trabajar mucho. Y en Lucas 19:10 quiero contarles algo que el Señor me habló. Nosotros anoche no dormimos, casi no dormimos con Carmen porque con mi esposa, porque estábamos muy nerviosos, no sé cómo se puede decir, ansiosos o expectantes en oración por lo que esta mañana íbamos a tener que tenía que hablar. Entonces, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor es muy bueno, ha sido bueno con nosotros. Yo he estado muerto y viví otra vez. Así que el Señor tenía un propósito y he estado ciego. Andaba con bastón, casi ciego, prácticamente ciego, y volví a ver y ahora puedo leer aún sin anteojos y con el cambio. Y entonces el Señor es muy bueno con todos nosotros, con todos ustedes también, por supuesto. Y esta palabra es muy interesante porque, a ver si puedo decirles algo que le ayude. La canción que cantábamos era de Jesús también, que cantó Vicente, que es muy interesante. Jesús entraba en Jericó, entonces iba pasando por la ciudad y viendo la gente se agolpaba para verlo, y entre ellos había un hombre que era bajito de estatura, petizo, Zaqueo, y entonces subió un árbol, todos sabemos esa historia, se subió un árbol para ver a Jesús. Y bueno, y hay un acontecimiento muy interesante porque Jesús, al ver el interés de Zaqueo, le dijo que se bajara y que iba a posar en su casa, que iba a posar en su casa. Entonces Zaqueo lo recibió en su casa y ahí la salvación vino a Zaqueo y a su familia. Y ahí fue donde Jesús dio esta palabra, esta sentencia terrible que nos ha acompañado a todos nosotros durante toda la historia del Evangelio de la Iglesia hasta ahora y nos seguirá acompañando. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Jesús dijo en el versículo 9, dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo pensaba, ¿qué significaba esto? Nosotros nos tocó trabajar en estas cosas difíciles, estar en la calle con las personas, con los drogadictos, muchas noches sin dormir, atendiendo cuando tenían o tienen síndrome de abstinencia, y entonces es otra clase de trabajo, un trabajo, diríamos, distinto, no común. Pero nosotros hemos visto a Jesús hacer su trabajo. Hemos visto a Jesús andar por las calles. Nosotros sabemos, esta mañana, a mí me gustaría, si el Señor me da sabiduría, me da palabra, expresar de algún modo, sino pedir del socorro del Espíritu Santo, para que sea revelado a cada uno de ustedes esa presencia maravillosa del Señor cuando anda con nosotros. Cuando el hermano que contó que estuvo en el hospital, ahí estaba, en el hospital. A veces están en el hospital cuando te toca estar enfermo, cuando te toca estar en una comisaría por alguna razón, también va como el Señor está como vos en todo eso. Entonces, el Señor vino primeramente a buscar. Buscar significa indagar, significa preguntar, significa fracasar, fallar. Porque buscas en un lugar y no está, buscas en otro y no está. Buscar es cansarte, es trabajo, es sudor, es sacrificio, es frustración. Buscar. El Señor vino a buscar y vino a salvar. Salvar es cambiar el destino completamente. Salvar es ser como un factor determinante. Vos y yo éramos una cosa y llevábamos un destino hasta que nos encontramos con el factor Jesús. Cuando nos encontramos con Jesús, toda nuestra vida cambió. Por lo tanto, eso es salvación y eso cuesta. Muchas veces nosotros perdemos la paciencia, pero tiene que haber ese proceso de búsqueda y de salvación. Es un proceso, a veces largo. A veces la persona le parece que está siendo salvado y recién está siendo buscado, porque en la búsqueda es muy difícil. Hay que estar. Hay algunos hermanos que saben buscar, son buscadores, son evangelistas. Ser un evangelista callejero, un evangelista de plaza, o un evangelista de la universidad o en la escuela, donde nos toque actuar, o en la compañía donde trabajas, en la empresa donde estás. Así tiene que ser. Llevar a Jesús ahí, a buscar al perdido. Anoche tuve una reunión muy importante con personas de una empresa que es Manaus, con algunos directivos y empleados de Manaus, porque está ocurriendo una cosa espectacular. Dentro de Manaus se convirtió una persona con un amigo, un pastor amigo que tengo, le predicó, y se convirtió porque uno de los líderes de Manaus, uno de los dueños de Manaus, es creyente, y se convirtió y ese predicó a todos, se han convertido. Ayer había, creo que 23 empleados de Manaus son creyentes, y todos los empleados, los creyentes, están en lugares claves. Entonces se vislumbra que la mayoría de los empleados en las familias se conviertan al evangelio en esa empresa. Hay una cosa terrible lo que está pasando, lo que me contaban ayer. Es tremendo el movimiento espiritual que hay en una empresa común, una empresa que se va casi está en la vanguardia ahora en muchos lugares, en los productos que ellos fabrican, pero es muy importante el movimiento. ¿Por qué? Porque un hermano solo fue y llevó a Jesús ahí. Llevó a Jesús, porque Jesús ya no está, Él está con el Padre y está en la persona de nosotros. Nosotros tenemos que llevar a Jesús. Y entonces nosotros tenemos que llevar a Jesús al hospital, a la cárcel, a la comisaría, a la empresa, a la escuela, al lugar donde nos toque estar. No es que todos vamos a rescatar drogadictos, o todos vamos a rescatar pobres, o todos vamos a ir a un sitio determinado, o a donde fui yo, donde me tocó ir a mí, me tocaba ir a mí. A vos te toca otra cosa que es completamente distinta, y no es ni mejor ni peor, es sencillamente distinto.
tener esta experiencia de que Jesús vaya con vos y que vos estés ahí presente, tenés que ir, tenés que predisponerte para que Él pueda hacer su trabajo. Su trabajo es venir a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y observen que dice lo que estaba, no algo, no dice algo. Algunas traducciones más modernas traducen al perdido o a la persona perdida, algunas traducciones, pero la mayoría de las traducciones antiguas y mejores, de mejor calidad, dice a lo que estaba perdido. Y estudiando, pensando y orando, yo pienso de que nosotros o la gente, o nosotros cuando no estábamos con Jesús, ya no éramos una persona, éramos algo parecido a una persona, algo parecido a un ser humano, porque nos habíamos descarriado, nos habíamos apartado, nos habíamos denigrado a nosotros mismos, andando perdidamente en una vida perdida, y entonces ahí estábamos perdidos. Y cuando una persona está perdida, se toma de lo mejor que tiene, de lo que puede, ¿no? ¿Qué sé yo? Yo a veces me mareo por la salud, y entonces te tomo de algo, de una persona o disimuladamente esto, no sé, espero que se afirme, porque bueno, hay que temblar un poco. Si ven temblar, uno se toma de lo que puede, de lo que conoce, de lo que le parece que se va a firmar y le va a dar algo de consistencia, algo de firmeza. Por eso es que es difícil rescatar a los perdidos, porque el perdido lo único que conoce, por ejemplo, si te pusieran en una selva, nosotros trabajamos en la selva, Guaraní, en la selva de misión, trabajamos ahí, y como entramos a la selva con guías, porque si entramos así solos, no volvemos más. Hay lugares donde podés perder y no volver más, no se aconseja, no se puede. Solo en lugares turísticos donde los caminos están marcados podés entrar, pero hay lugares en Misiones que son impenetrables. Y en el Chaco también, en Argentina hay muchos lugares así impenetrables. Entonces hay que entrar con guía, porque te perdés. Entonces cuando está perdida la gente, cuando la gente está perdida te va a dar trabajo, porque va a estar aferrado a sus principios, aferrado a su conocimiento, aferrado a sus caprichos, a su costumbre, a sus cosas, no va a querer largar nada. Por eso que hay que ir y buscar. Benditos los buscadores, benditos los que llevan a Jesús a los lugares a buscar. Jesús anda en las calles, buscando a los chicos de la calle, en el retiro, en los lugares donde están durmiendo en la calle. Anda en la persona de algún hermano buscando a los chicos. En la persona de algún hermano buscan los presos. En la persona de alguno de nosotros buscan los drogadictos en las calles. Y busca, y busca, y busca, y busca, y busca, y busca. Va una vez, 2 veces, 3 veces. Algunos hermanos han dado de comer a las personas y han atraído a las personas a Cristo mediante los comedores. Y a veces hay que darle comer una vez y otra vez. Y lo único que te queda después de gastar el dinero y de hacer la comida, te quedan los platos sucios nada más. Y lavar los platos con sacrificio una y otra vez. Lo de la escuela dominical, los maestros de la escuela dominical, con los chicos se frían y parece como que no pasa nada. Como que nadie se convierte. Hay que buscar al perdido. Los que hacen campaña, tantas campañas que he hecho. Buscar con la esperanza de que alguien se convierta. Eso hace Jesús. Jesús anda en las calles. Jesús anda en la noche buscando a los perdidos, buscando al que está perdido, al que está desesperado. Contestan las oraciones de los perdidos y los ayudan a salir, a dejar esa condición de perdido. Y nosotros tenemos que ir con Él, llevarlo, porque Jesús vive en la persona de nosotros. Nosotros tenemos que ir donde se encuentran los perdidos y buscarlo, hacer que Jesús cumpla su sueño, que logre su objetivo. El que busca cosas tiene que tener algunos principios o condiciones. Yo pienso que se puede resumir, que es saber qué buscar, y si es posible, dónde, saber dónde buscar y qué buscar, condición indispensable. Y tiene que estar dispuesto a pagar el precio, hay que pagar el precio. A veces hay que dormir menos para buscar. A veces hay que dejar la comodidad para ir a buscar al perdido. A veces hay que orar mucho más de lo que te parece para buscar al perdido.
a veces hay que pagar otros precios, hay que gastar también dinero, tiempo, esfuerzo para buscar. Entonces eso es. Y tenemos que saber, tenemos que orar para saber qué buscar, a quién buscar. Es la oración. Por la oración Dios te puede decir. Nosotros hemos orado y hemos sabido dónde ir a buscar a alguien. ¿Dónde estar en el momento justo, en la hora justa, donde la persona iba a estar ahí? Y bueno, cosas así. Se nos han perdido drogadictos. A la noche el drogadicto reincide y se pierde en la noche. Se va, se escapa. Y nosotros hemos orado porque lo queríamos, lo amamos y ya pensamos que el trabajo debía seguir, que esa persona estaba para convertirse. Entonces hemos tenido que salir a buscar. ¿Y dónde lo buscas un drogadicto? ¿No te imaginas un lugar donde anda en una esquina? Es lo mejor que te puede pasar que esté en una esquina. Hay aguantaderos y lugares donde sería las villas, todo eso que es impenetrable. No, ¿cómo así? Te da miedo. Pero hay que ir, entonces hay forma de orar. Al que orar hay que poner una esquina y decir, Señor, que venga a esta esquina. Lo quiero encontrar, que salga de donde esté y lo quiero que aparezca acá. Y entonces orás y se sabe. Porque Dios sabe, Dios conoce, Dios ve todas las cosas, ve la condición, el trabajo, la flaqueza que tenemos, la debilidad y las ganas que tenemos de hacer todas las cosas. Pero hay que hacerlas con mucha pasión, hay que salir a buscar con pasión. No te pierdas esas experiencias, hermano o hermana, no te las pierdas porque es muy interesante. Es una de las cosas más maravillosas que te puede pasar, es tener esa alegría de que vos fuiste el nexo o el medio que Dios usó para que alguien regrese, para que un perdido regrese. No te lo pierdas, porque eso es muy interesante, venir y presentarlo a los demás, como una persona que estaba perdida y que ahora fue encontrado por Jesús. Salvar al perdido es un proceso largo, es el largo camino a casa, a llegar a la presencia del Señor. Y hay imponderables en el camino. Y Jesús dijo, para colmo, dijo que persevere hasta el fin será salvo. Así que hay cosas que hacer. A veces hay que dar de comer porque no tiene. A veces hay que dar consejo porque le falta consejo, porque tiene todo lo necesario económicamente, pero le falta un consejo. Entonces nosotros tuvimos que hacer así, como la gente que llegó era muy necesitada, tuvimos que proveerle comida. Y para darle de comer a uno es fácil, pero darle de comer a muchos hay que hacer una estructura. Por eso hicimos los emprendimientos, para tener una estructura, pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Eso costó mucho, porque algunos hermanos no van a entender, otros siempre hay problemas. Y costó mucho hacer esa estructura. Después la estructura legal, porque los centros tienen que ser legales, no podemos estar violando las leyes. Entonces hace falta gente que sepa, abogados, gente que sepa hacer trámites, gestores. Y después hace falta vehículos y otra clase de estructura, máquinas, para que aprendan a trabajar las personas, todo eso. Todo, pero Dios tiene todo. Amén, hermano. Dios tiene todo, tiene todo, puede proveernos todo lo que necesitamos, las herramientas. Desde una Biblia hasta un tratado, hasta un vehículo, todo tiene Dios. Se lo puede tocar, lo puede ver como nos pasó a nosotros, usted puede verlo. Y bueno, tenemos de todo, problemas también. Los imponderables del camino, pero esos imponderables son sorteados por el Señor con sabiduría, con enseñanza. Hay que enseñar. Algunas personas tienen que tener paciencia porque nosotros le tenemos que enseñar la primaria y tenemos que llevarlo de la mano hasta que se cumpla la primaria, después enseñarle la secundaria. En nuestra granja se puede cumplir la secundaria oficialmente. Tuvimos que hacer todos esos trámites, todas esas cosas que a otros a lo mejor, si vos predicas en la universidad, no vas a necesitar eso, pero vas a necesitar otra cosa que posiblemente sea más costosa. Entonces todos necesitamos, pero tenemos que llegar hasta el final, hacer que la persona se pueda valer por sí mismo, que pueda ser salvo y que pueda valerse por sí mismo y tenga su fe. Si después quiere quedarse, ayudar es mejor si se queda, pero si se va y en otro lado se destaca y es creyente, está tu trabajo terminado, porque él vino a eso, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que nos habíamos convertido. Y yo pensaba esta mañana, ¿dónde hice yo andar al Señor?
Y pensaba también, con mucho respeto, decir que te recuerdes o que recuerdes dónde tuvo que andar el Señor para buscarte. ¿Qué tuvo que ver el Señor? ¿Qué le hicimos ver? ¿Qué le hicimos sentir? ¿Qué situación vivías y vivía yo? Algunos con matrimonios destruidos, otros en hogares feos, otros en pecados, otros en situaciones feas, con economías oscuras y tantas cosas desagradables que hicimos que, muchas gracias, que hicimos que el Señor tuviera que ver por causa nuestra. Yo no se imagina, sería largo de contar todas las cosas. El Señor tuvo que meterse en la miseria de mi familia, todos alcohólicos y pendencieros y terribles. Tuve que ir ahí a buscarme a mi pueblo. Mi pueblo se llama Indio Rico y un pueblo que nunca pasaba nada. El Señor se acordó de mí, fue a mí. Estos días estuve reunido con una persona de Radio Transmundial y estoy agradeciendo con una autoridad de Radio Transmundial que lo único que nosotros teníamos allá en el pueblo, la única enseñanza que teníamos era la radio, nada más. No había ningún predicador que iba ni ningún maestro que conocíamos. El Señor llegó hasta allá. Y con un predicador, un pastor que había ahí, que era muy pobre, muy sencillo. Económicamente era una persona rica porque tenía mucho campo. Pero era un hombre de pocas letras, un hombre muy sencillo, que todavía vive y todavía es pastor. Y esa persona nos ayudó y por medio de la radio recibíamos las Biblias porque no teníamos Biblias, no teníamos tratado, no teníamos nada, recibíamos por la radio, escribíamos y nos mandaban. Nos cruzaba acá y tantas otras gente que de hecho el trabajo. El Señor fue hasta mi pueblo a buscarme, yo estoy muy agradecido y ahí lo encontró mi papá. Mi papá era un borracho perdido, que de los médicos decía que iba a vivir mucho, perdido, terrible, malo. Y un día estaba en el boliche y entonces se quedó ciego en el boliche, estaba jugando al truco y con una copa. Y entonces yo estaba orando por él, yo me había convertido, mi mamá también estaba orando por él. Y papá, un año nos costó, durísimo. El Señor lo buscaba. Y él no se dejaba encontrar, porque él no reconocía que estaba perdido. Y un día, estando en el boliche, se quedó ciego. Vino como una nube que lo cubrió. Y entonces tuvo que salir de ahí y dice que él sintió como una voz que le dijo: ¿qué estás haciendo acá? Los hermanos están hablando por vos. Y se fue del boliche y llegó borracho al salón donde hacíamos la reunión. Llegó papá borracho esa noche, se le pasó la cruz ahí y milagrosamente e instantáneamente llegó que no se podía ni tener, ni caminar, y se le pasó la borrachera ahí y se entregó al Señor esa noche y el Señor lo encontró. Y saben una cosa, en el pueblo hubo testimonios y se convirtieron otros borrachos, porque decía: algo tremendo ha ocurrido en el pueblo, porque Gaitán dejó una copa servida. Dice: ¿cómo puede ser que Gaitán deje una copa servida? Se ve que Jesús es poderoso. Y bueno, y ahí comenzó una nueva vida para nosotros y mi papá comenzó a trabajar. Mi papá tuvo experiencias muy importantes. Una vez él estaba dudando y iba un predicador, estaba en un tiempo de duda, ¿sí? Mi papá iba un predicador al pueblo que habíamos invitado, a Giamini se llamaba. Y entonces mi papá estaba trabajando en el campo, como a unos 40 kilómetros del pueblo. Y él había llovido en el pueblo, en toda esa zona, son calles de tierra, son intransitables cuando llueve. Y entonces él salió muy temprano a la mañana para llegar a la noche caminando y tenía que cruzar un arroyo y todo eso. Bueno, preparó todo y salió para estar en la reunión. Pero cuando llegó a la calle, desde el campo, los campos están adentro, las chacras, entonces salió a la calle, una camioneta venía. Y entonces mi papá fue trasladado en 10 minutos más o menos, unos 8 o 10 minutos llegó al pueblo de una manera milagrosa. Y cuando él miró para darle la mano a la persona que lo había traído, ya no estaba más. Mi papá tuvo desde la hora que llegó a mi pueblo, que había llegado a las 9:10 más o menos, llegó a mi pueblo, hasta
hasta la noche que comenzaba la reunión, anduvo buscando por todos lados y preguntando a todas las personas del pueblo si habían visto una camioneta roja que lo había traído. De ese día mi papá se entregó al Señor y llegó a ser un creyente para siempre, siempre fue creyente. Medio así de pocas pólveras viejo, pero siempre fue y murió en el Señor. Mi mamá también. Así que el Señor nos buscó a nosotros, el Señor te buscó a vos, y el Señor quiere buscar a otros parientes tuyos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, gente de la calle. Y quiere invitarte esta mañana a que vos vivas la aventura emocionante de llevarlo a Él, a donde están los perdidos. Y Él va a saber qué hacer con ellos. Los vas a buscar primeramente, los va a convencer, les va a ayudar mediante el Espíritu Santo, les va a traer convicción y los va a encontrar, los va a ayudar a salir de esa situación y después los va a salvar. ¿Qué te parece? Cuando, hermano, y tener paciencia, porque cuando un drogadicto llegó a ser drogadicto, por ejemplo, por problemas familiares, porque no le fue bien en el hogar, porque entró en rebeldía. ¿Y cómo hace para sacarse esa rebeldía en un segundo? O si se acostumbró a robar, ¿cómo hace para aprender a trabajar? Los drogadictos que llegan a nuestra granja no saben ni tomar una pala. Hay que enseñarles lo elemental. No saben tomar una tenaza, no saben hacer nada, ni cambiar una lamparita. No sabe absolutamente nada. Entonces hay que empezar desde abajo y tener paciencia. Uno dice, oh, no quiero tener paciencia con esta persona. Pero esa persona está perdida y se toma de lo que tiene. Entonces uno tiene que tener paciencia, tiene que tener fuerza, tiene que tener fe, tiene que tener oración, persistencia, para sacarlo de esa situación, donde él está perdido, para llevarlo a los brazos del Señor. Traerlo a la congregación junto con vos, para que aprenda, para que sea un discípulo de Cristo y llegue a ser un siervo, si es posible, un siervo de Dios para traer a otro y ir a salvar a otros. Así que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entonces a veces cuesta mucho soltarlo y a veces hay reincidencias también, porque algunas personas vuelven atrás. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene que vivir cosas desconocidas, la tendencia es volver a lo conocido. Y lo conocido es el pecado, es el mundo, es pelearte, es enojarte, es todo eso, es muy conocido, porque esa es nuestra vida. Nos criamos así, nos criamos. Yo me crié en la miseria, en la pobreza, en el desánimo, en la amargura y en el fracaso. Entonces cuando vienen las pruebas, las dificultades, yo enseguida me deprimo. Y digo, el fracaso otra vez ya lo veo ahí, que viene, que está ahí, nunca se fue, está ahí brillando. Entonces yo tengo compasión de las personas que reinciden, que se van, que fracasan, los sigo queriendo, sigo orando todos los días por ellos. Mi oración diaria es orar por los que se fueron, orar por los que se quedaron, orar por los que están en la calle todavía. Y de tanto en tanto recibo la alegría de que algunos regresen, porque es muy importante, porque todavía el Señor no terminó, no acabó su obra de buscarlo. Todavía está buscándolo, todavía estamos perdidos. Estaremos perdidos hasta que el Señor nos encuentre completamente y seremos perdidos. Y muchas veces nos vamos a sentir perdidos en las pruebas, en las dificultades, porque vamos a necesitar el socorro del Señor muchas veces, porque el proceso ese de ser una persona perdida no se termina tan pronto, se termina cuando el Señor quiere. Y después viene el proceso de salvarnos. Para salvarnos tiene que prepararnos, porque vos no vas a llegar al cielo con la mano vacía. Porque la Biblia dice que hay coronas, hay galardones, hay premios, hay nombres que te esperan en el cielo. Y esos premios, esos galardones, esas coronas, esos tesoros en el cielo, son los que ganás en la tierra. Así que el Señor te quiere avivar sobre eso, te quiere que vos sepas que no podés llegar al cielo sin flores, con la mano vacía. No podés llegar, tenés que llegar con una obra, un trabajo. Si no te va a esperar nadie ya. Qué feo, llegar y que te pregunte de la puerta, dice, no, ¿quién sos? No te registro, no estás en ningún sistema. Qué feo, pero si vos llegás te van a estar esperando las hermanos que ganaste, los que ayudaste, los que diste un vaso de agua. Todos trabajamos, amén, todo es muy importante. Dar vaso de agua, da mucho vaso de agua. Dar pan, dar ayuda. Qué sé yo, podés hacer tantas cosas y contribuir. Pero a veces una persona no puede ganar un solo.
sino que se gana entre muchos. Y el premio es proporcional, porque si vos diste un vaso de agua, te toca el premio por el vaso de agua que diste. Entonces da mucho vaso de agua. A lo mejor no pudiste predicarle porque no tenía habilidad de predicador, o no solo lo que buscan en la calle, pero sos el que ayuda, el que da una ropa para abrigarlo, el que da una manta para cubrirlo. Y entonces todos tenemos un trabajo muy importante de ayudar a Jesús en su gran obra de buscar y de salvar lo que se había perdido. Junto con todo, porque hay que rescatar todo, hay que rescatar los talentos de la persona. Porque la persona viene, no solamente hay que querer la persona, no el alma nada más, sino toda la persona integralmente que viene con dones, talento, sabiduría, conocimiento, oficio, todo eso necesita la iglesia de Dios para florecer, para que haya trabajo para todos, para que estemos mejor, para que no haya pobre entre los hermanos. Necesitamos todo tiene que ser rescatado. Por eso dice todo que se había perdido, todo lo que se había perdido. La persona, más el talento, más los dones, más la familia, más todo lo que el diablo te robó. Porque cuando dice que Jesús vino a predicarnos el año agradable de Dios, el año agradable equivale en el Antiguo Testamento al año del jubileo judío, donde todo lo que le pertenecía a una persona y había perdido por alguna razón, por razón de enfermedad o de problemas económicos, le era devuelto a la persona. Y nosotros, muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas que el diablo nos robó: años, felicidad, salud, alegría. Entonces el Señor vino a darnos un año agradable. El año agradable era devolvernos todo lo que el diablo nos había quitado. Y a esa gente pobre que está en las calles, o a una gente rica que está sin Cristo, que también es pobre porque no tiene esperanza, es pobre de esperanza, el Señor viene también a devolverle lo que el diablo le había robado. Y esta mañana es una mañana especial para eso, de creerle al Señor y de confiar en Él y dejar que Él haga su trabajo. Nosotros tenemos que ser agradecidos, hermanos. Esta mañana podríamos decirle al Señor cuánto le agradecemos de habernos buscado. Yo no sé cuánto le agradeceremos, quizás todos, pero agradezcanle. Quizás nunca lo hiciste, nunca te agradeciste. Señor, gracias por haberme venido a buscarme. Vos sabés dónde, vos sabés, solamente vos, no hace falta que lo diga. Solamente yo sé dónde me fue a buscar. En las noches, en los lugares, en la oscuridad donde estuvimos. Así que debemos ser agradecidos, debemos buscarle al Señor para decirle gracias, Señor, un abrazo te damos por Él, y quizás darle un abrazo al hermano, damos un abrazo a Él, porque Jesús vive en nosotros, por lo tanto vive en mi hermano, vive en los pastores. Por eso que esta mañana yo siento que los pastores, como dijo Hugo de Gavino, que va a ungir con aceite a algún enfermo, bueno, venga si hay algún enfermo o alguno está perdido, por alguna razón se siente perdido, no sabe para dónde ir. Yo quiero orar por ese perdido. Yo quiero orar por uno que está perdido, que está extraviado, que no sabe qué hacer, que las cosas se le puso todo mal, que tiene toda oscuridad que lo rodea. Y quiero orar porque esta mañana es una mañana de búsqueda y de encuentro. Es una mañana gloriosa para Dios y para nosotros. Amén. Yo cuando lo último que digo es que yo escribo libros, muchos. Escribo mucho porque perdí una hija hace unos años ya. Y mi hija me dijo que escriba. Y que por cada día que ella había estado en el hospital ganáramos un joven. Por eso trato de ganar jóvenes para Cristo, de ir por todos lados predicando, ayudando y trabajando. Y también escribiendo, porque mi hija me dijo que escriba y que le comparta porque le hacía bien lo que yo le escribía a ella. Cuando no podía ir al hospital, le escribía una carta. Y desde ese día escribo. Y ahora también ayudo a otros escritores a publicar sus libros, le ayudo a otros escritores que tienen cosas lindas para decir, pero que no tienen dinero o no tienen quien le haya vendido, ayudo en eso también. Y hermano, yo nunca fui a la escuela. Yo terminé la escuela en la nocturna, en la escuela de adultos. Terminé la primaria nada más. El Señor me llenó de sabiduría para poder ayudar a otros y enseñar a otros. Así que a Él sea toda la gloria esta mañana, toda la honra. Y usted también tiene que darle toda la honra a Él por lo que usted es, porque Él se merece todo nuestro aplauso por lo que es y por lo que hace. Amén. Aplaudamos al Señor.